el reciente ataque que se ha producido por parte de la Federación de Rusia contra el territorio de Ucrania, al cual, de hecho, Ucrania ya ha ofrecido su correspondiente respuesta. Muy probablemente esto lleve a una escalada del conflicto absolutamente inevitable y a saber dónde vamos a terminar llegando, porque ya se habla de que Estados Unidos podría terminar entregándole a Ucrania los misiles Tomahawk. Vamos a entrar en contexto, y es que el contexto sin duda alguna tiene detrás lo que ha ocurrido esta semana en la ONU. Tenemos el tema de Vladimir Zelensky, al que después de esas declaraciones un tanto subidas de tono por parte de Donald Trump, le han crecido las alas y ha amenazado a Rusia con ataques con drones. Eso para empezar. Después, por supuesto, también habló de una especie de apagón directamente en la capital de la Federación de Rusia. Bueno, de hecho, hoy Ucrania un breve apagón sí que ha organizado en otra ciudad rusa, eso sí, para nada en Moscú. Sea como fuere, en primer lugar tenemos esas declaraciones sumamente rimbombantes de Zelensky, la advertencia, o no sé, ni siquiera la confirmación occidental del hecho de que la Federación de Rusia está perdiendo la guerra. Este es el mensaje principal, lo que están intentando vender ahora mismo, y estas son las consecuencias o las imágenes que os diría ilustran mejor. Estos son los ataques de hoy. Los primeros los vamos a ver sin más, son unos segundos. Los siguientes ya comenzamos a comentar. Pues bien, a partir de aquí vosotros vais a tener las imágenes y yo voy a comenzar a entrar en detalle de lo que se ha estado atacando en el territorio de Ucrania. Ha sido uno de los ataques más masivos, no uno sin precedentes, pero sí un ataque sumamente fuerte, y sin duda alguna creo se podría hablar de forma prácticamente definitiva en términos de una respuesta, no sabría deciros si realmente directa o indirecta, por parte de la Federación de Rusia a las declaraciones victoriosas, por un lado de Ucrania, por otro lado de Occidente. Yo, si lo tuviera que definir en una frase, diría: los perros ladran, señal que avanzamos. Es decir, que por muchos titulares que escriban sobre el hecho de que la Federación de Rusia ya está en las últimas, por mucho que diga Trump que no puede, que pues es un tigre de papel, declaraciones que de hecho se tuvo que comer posteriormente con patatas, y al día siguiente dijo que pues, se había pasado de la raya y que no volverá a hablar de Rusia en esos términos. Sea como fuere, 600 drones de largo alcance y 50 misiles de todo tipo han volado hacia el territorio de Ucrania, han impactado, de hecho, en el territorio de Ucrania, y estáis viendo ahora mismo precisamente estos ataques por un lado, por otro, las consecuencias que también van a aparecer en pantalla. Y en este sentido, por supuesto, hay que hablar, y hablaremos, y de hecho hay incluso imágenes, del trabajo de la defensa aérea ucraniana, que mayoritariamente está proporcionada por parte de Occidente y que, vaya por Dios, resulta que ha vuelto a ser sumamente deficiente, porque ha vuelto a dejar al país pues prácticamente en ruinas, y la gran mayoría de los impactos no se produjeron, de hecho, ni siquiera por parte de misiles rusos, sino, repito, por parte de los propios misiles ucranianos. 593 drones de ataque tipo Geraint y Gerbera, 2 drones de reacción Banderol, se traduce algo así como paquete del ruso, 2 misiles hipersónicos Kinzhal, 38 misiles de crucero Ja-101, 8 misiles impactos. En Kiev fueron alcanzados varios objetivos, entre ellos se encuentra la fábrica de Antonov, almacenes en la zona de Padol y la periferia occidental de la ciudad, en Boskavgarov. En Belaya Tserkav, que también se encuentra en la región de Kiev, es decir, el ataque, pues efectivamente, se ha estado realizando principalmente contra la capital de Ucrania.
parte importante del mensaje que quería, creo, lanzar la Federación de Rusia. 3 misiles de crucero Ja-101 impactaron contra la central termoeléctrica, mientras que posteriores ataques con drones se dirigieron contra instalaciones industriales como la antigua fábrica de productos de caucho, planta de neumáticos Rosava y el complejo de aviación de carga. Como vemos, hasta el momento todos los objetivos están siendo puramente de carácter militar y esta es la peculiaridad, lo estáis viendo ahora mismo en vuestras pantallas. La gran mayoría de las imágenes se pudieron ver de hecho en vivo y en directo. Pues, hay imágenes de las cámaras de Ucrania, lo estáis viendo Kiev, Odessa, y en algunas de estas imágenes se muestra, de hecho, el trabajo de la defensa aérea ucraniana y no solo los impactos que ha realizado la Federación de Rusia. Esto enseguida vamos a analizarlo. Zaporozhye, que también ha sido atacado, misiles Kalibr y todavía pues, no tenemos suficientes datos, pero me imagino que sobre todo lo que se habrá atacado será el tejido industrial, porque ahí hay varias fábricas bastante gordas. Achakov, región de Odessa, puntos de despliegue de unidades de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, el así denominado GUR, las instalaciones de Villa de Madrid y la base deportiva de recreación Dinama. En la región de Kiev, una vez más, los aeródromos de Zhuhai y Vasilkov. Esto de hecho es uno de los puntos más importantes para ataques, ¿no? De la Federación de Rusia, que son los aeródromos y el aeródromo de Starokonstantinov, que también es un objetivo habitual en la región de Khmelnytsky, que también recibió varios impactos de misiles hipersónicos Kinzhal. Lo que estáis viendo en las imágenes pues son los ataques de la Federación de Rusia realizados prácticamente en vivo e en directo. Esto por un lado. Por otro, entre los objetivos podemos destacar objetivos de varios tipos y de hecho es la forma más o menos habitual ya de actuar por parte de Rusia, con quizás algunas diferencias. Por un lado, estamos volviendo a ver centrales termoeléctricas, entre otras, es decir, se están llevando a cabo por parte del ejército ruso esos así denominados preparativos para el invierno. Esto enseguida lo vamos a comentar. Los así denominados preparativos para el invierno y pues en este sentido, por supuesto, el tejido, digamos, energético, ¿no? De Ucrania está ahora mismo representando uno de los objetivos más importantes. En segundo lugar, estamos viendo una vez más los aeródromos, pero me consta, y esto os lo digo de mis fuentes en particular, Rusia está poniendo especial esmero en atacar objetivos en términos de defensa aérea de Ucrania. Han vuelto a raíz de pues, esos mensajes por parte del régimen de Kiev que ahora parece van a volver a recibir otros tantos sistemas de defensa aérea por parte de Occidente. Estados Unidos parece que está pues, que sigue arrancando, que sigue volviendo a arrancar con estas entregas que Estados Unidos, ya sabéis, hace directamente la OTAN hace a Ucrania y por lo tanto pues, se espera que en Ucrania pronto van a ser más una vez, pero una vez más, valga la redundancia, pero claro, Rusia sigue metódicamente eliminando esa defensa aérea que ya de por sí no está funcionando del todo bien, que digamos. Estas son las imágenes de los ataques y estas muy en particular las imágenes de las consecuencias. El régimen de Kiev, por supuesto, va a tratar de vender estos destrozos como ataques intencionados por parte de la Federación de Rusia contra objetivos civiles. Aquí una vez más, lo primero que debemos preguntarnos es quién gana, es decir, ¿acaso gana algo Rusia atacando objetivos civiles? Y lo cierto es que no ha ganado nada desde el inicio de este conflicto, ni ganaría nada, por supuesto, porque para Rusia esta es una diferencia fundamental. Para Rusia esta es una guerra civil, es decir, entiende al pueblo ucraniano como un pueblo hermano que desgraciadamente ha terminado en manos de un terrible régimen que por alguna razón ha decidido vender a su propio pueblo en pos de los intereses occidentales. Sin embargo, para el régimen de Kiev esta es una guerra de carácter prácticamente internacional, principalmente porque saben perfectamente que esta es una guerra de la OTAN contra la Federación de Rusia, que es de quien reciben las armas y en última instancia las órdenes. De modo que pues esto que estáis viendo aquí son, por supuesto, consecuencias de los ataques rusos por un lado, pero en su gran mayoría son destrozos
no descartamos que algún misil ruso haya podido impactar, pero en su gran mayoría suelen ser consecuencias de lo que vais a ver justo ahora en este vídeo. Fijaos cómo sale ese misil de defensa aérea de Ucrania. ¿Por qué decimos que es un misil de defensa aérea de Ucrania? Porque, bueno, se ve cómo despega desde el propio territorio de Ucrania, o sea, no está llegando de la nada, ¿no?, de la Federación de Rusia, sino que está siendo lanzado por los sistemas de defensa aérea ucranianos. Bueno, sistemas de defensa aérea o cualquier otro sistema, pero vamos, Ucrania no va a lanzar misiles en activo contra su propio territorio. De modo que, pues, lo estáis viendo despegar y después, fijaos cómo está haciendo la curva e impactando en lo que es la ciudad de Kiev, porque esa cámara corresponde a la ciudad de Kiev. Este es el mapa de los ataques y, por supuesto, de todos los que se han realizado, pues para que haya estas consecuencias. No ha habido ni uno ni dos, muy probablemente, y muy a mi pesar, por supuesto, ataques realizados por parte de la propia defensa aérea de Ucrania. Y aquí, esto quiero, digamos, incidir en ello de forma especial, y vuelvo a poner las imágenes, por un hecho que en el contexto en el que vivimos ahora mismo me parece fundamental. Ahí estáis viendo ese misil de defensa aérea. Salir, impactar contra algo y, bueno, pues ya terminar impactando contra el propio territorio con sonido y todo, de hecho. Pues ahora que se está hablando tanto en términos de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, por supuesto también se cita a la Federación de Rusia y se compara lo que hace Rusia en la franja, o sea, lo que hace Rusia, disculpad, en Ucrania, con lo que hace Israel en la Franja de Gaza. En primer lugar, es fundamental comprender que estos ataques que estamos viendo ahora mismo en pantalla, la gran mayoría de las consecuencias que tienen son de carácter puramente militar y estratégico, por lo tanto. Además, hay que comprender que entre Rusia y la OTAN, que no Ucrania, hay una guerra, es decir, estamos viendo un enfrentamiento entre dos ejércitos. En tercer lugar, hay que comparar la cantidad de víctimas entre civiles, que obviamente, hablando de la Franja de Gaza, que yo creo que ya son más de 70.000 y algunas fuentes incluso dan más de ciento y tantos mil, lo que pasa es que pues, la cifra varía mucho, pero se está hablando de unos 800.000 desplazados, o sea, es una absoluta barbaridad. Por supuesto, no tiene ni punto en comparación con lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania, donde de estos ataques estamos hablando de casi 600 drones, estamos hablando de 50 y tantos misiles. Realmente las consecuencias en términos de víctimas entre civiles han sido ínfimas absolutamente en comparación con lo que ha lanzado Rusia, porque no tiene ningún sentido utilizar misiles que podrían atacar instalaciones clave simplemente para reventar edificios a bombazos. Sale demasiado caro. Creo que todo el mundo lo entiende, menos obviamente los medios occidentales que están pagados básicamente para no entenderlo. Volvéis a tener aquí la imagen más en grande y vuelvo a incidir y lo voy a ir repitiendo en mi canal porque es un argumento que escucho muchísimo. No, es que los agresores de Rusia y Israel, y no tiene absolutamente nada que ver Rusia aquí, lo que está haciendo, por muy raro que pueda sonar esto, pero es la realidad y aquí estamos para decir las cosas tal y como son, es proteger a su propia población. Y a esta gente la considera su propia población, de hecho también, pero sobre todo estamos hablando, por supuesto, de los territorios de Donbass, por supuesto, estamos hablando de las regiones de Zaporozhye y pues, en un caso determinado podríamos hablar incluso de más regiones, dependiendo de cuánto Occidente quiera que siga durando este conflicto. Mientras lo que está haciendo Israel es de hecho todo lo contrario, exterminar a una población que jamás se ha considerado suya y que de hecho siempre ha tildado de sus peores enemigos. La Federación de Rusia, si os fijáis, la retórica que tiene de forma oficial sobre el pueblo ucraniano, incluso sobre el régimen de Kiev, por rara vez dice una palabra más alta que la otra, salvo para describir quizás las acciones del régimen de Kiev en sí. Bueno, de hecho, deberíamos diferenciar lo que dice la Federación de Rusia sobre el régimen de Kiev y lo que dice sobre la población civil de Ucrania. Cuando hablamos de Netanyahu, por ejemplo, pues el mensaje
ampliamente es de hecho todo lo contrario, es decir, que la mayor parte de la población de la Franja de Gaza pertenece a Hamas, encubre a Hamas, o bueno, pues en definitiva, creo que los argumentos son lo suficientemente de peso como para tener muy claro que estamos hablando de dos conflictos radicalmente diferentes. Bueno, de hecho, en términos de Rusia y la Franja de Gaza, bueno, Rusia e Israel y por lo tanto Ucrania y la Franja de Gaza, estamos hablando de algo así como comparar a Dios con un huevo frito. Es decir, estamos comparando lo que es una guerra que ni siquiera es entre Rusia y Ucrania, repito, sino entre la Federación de Rusia y la OTAN, más bien de la segunda contra la primera, y un genocidio, lo cual es absolutamente distinto. Aquí llegamos, de hecho, al tema que os quería comentar también. El peligro de este conflicto es que todavía puede escalar y puede hacerlo de una forma muy rápida y además muy difícil de controlar a posteriori, porque aquí estáis viendo el mensaje que ha salido esta misma semana y al que todo el mundo creo debería prestarle la suficiente atención. Zelensky pide a Trump los misiles Tomahawk en una reunión en privado en la ONU. Muy probablemente recordaréis las amenazas que lanzó Zelensky a la Federación de Rusia en términos de que sus cielos no van a estar seguros, en términos de pues, amenazar con los próximos apagones energéticos. Bueno, pues en definitiva se ha expresado como pidiendo más guerra en vez de abogar por un acercamiento, ¿no?, hacia la paz. Donald Trump, después de su discurso en la ONU, de hecho también tuvo unas palabras muy poco halagüeñas hacia la Federación de Rusia. Al principio, esta noticia que estáis viendo en pantalla trataron de desmentirla por activa y por pasiva, pero lo cierto es que ahora J.D. Vance ha dicho que la decisión depende del presidente estadounidense y que existe la posibilidad de que Estados Unidos le entregue a la OTAN y por lo tanto pues que la OTAN podrá entregar a la Unión Europea para que posteriormente entregue a Ucrania esos misiles Tomahawk, misiles ciertamente de largo alcance con los cuales Ucrania podría atacar aún más en el interior del territorio de la Federación de Rusia. Me imagino que todo el mundo entiende, o al menos desde mi punto de vista, debería entender cuáles van a terminar siendo las consecuencias de esto. Si alguien no lo entiende, vamos a hacer un paralelismo con lo que últimamente está ocurriendo con estos cielos de la Unión Europea que no están nada seguros. Además de este mensaje, que es sumamente peligroso, se ha lanzado por parte de la Unión Europea otro mensaje, un mensaje que tiene que ver con el hecho de que a raíz de esa suerte de drones que han estado apareciendo recientemente en los cielos de pues Estonia, eso la semana pasada, pero después ocurrió varias veces en Dinamarca, drones que además no se sabe muy bien de dónde vienen, qué origen tienen, de repente, pues se ven obligados en la Unión Europea a cerrar aeropuertos enteros y, por supuesto, a lanzar, repito, sin determinar el origen de los drones, advertencias / amenazas a la Federación de Rusia. Ya vimos lo que ocurrió no solo con esos drones, con los aviones rusos que supuestamente violaron el espacio aéreo de Estonia. No sé si visteis el directo anterior. En el caso de que no, pues os invito a verlo con mayor detenimiento, pero de lo que iba es del hecho de que la propia Estonia hace unos cuantos años redibujó sus fronteras aéreas simplemente porque le salió del papo, vamos a decir las cosas como son, y entonces en un momento dado decidió que pues lo que de aquí para acá antes era el espacio aéreo de Estonia, pues ahora lo sería de aquí para acá. De modo que la Federación de Rusia, este nuevo cachito que Estonia se añadió básicamente de la nada, lo sigue considerando un espacio aéreo por el cual sus aviones pueden circular sin ningún tipo de peligro. Pero claro, en Estonia van a montar la mundial, como buscando pretexto para que el conflicto efectivamente termine escalando a mayores. El peligro no solo lo tenemos con que Ucrania pueda atacar el territorio de la Federación de Rusia con misiles de
origen de fabricación occidental, en este caso estadounidense, lo cual la Federación de Rusia ya ha dicho que lo va a considerar una declaración de guerra directa y de hecho lo va a utilizar en términos de que entonces ya de una tiene objetivos militares dentro de Estados Unidos. Eso por un lado. Pero por otro, el mensaje que ha venido de Occidente ahora es que además los aviones de la Federación de Rusia que supuestamente violen, porque ya veis el caso de Estonia, por ejemplo, las fronteras aéreas de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, realmente vamos a hablar de la OTAN, podrían ser derribados por los cazas de la Alianza Atlántico. A esto ha respondido de una forma inmejorable, creo que es el embajador de Francia, o sea, el embajador de la Federación de Rusia en Francia. Il y avait un avion russe qui franchissait l'espace aérien de l'OTAN. Vous avez entendu Trump, il faudrait l'abattre. Si on abattait un de vos avions, quelle serait la réaction de la Russie? Это будет война. Bah, ça serait la guerre. Это будет война. Ça serait la guerre. А что еще можно? Básicamente, lo que ha dicho el embajador de la Federación de Rusia en Francia es que en el caso de que Occidente derribe algún avión de la Federación de Rusia, lo que se va a desatar será la guerra. Y parece que todo, de hecho, está de alguna manera transcurriendo hacia eso mismo, porque al régimen de Kiev le beneficiaría como a nadie, porque realmente lo único que quiere Zelensky es que el conflicto escale hasta un punto que él ya no pueda controlar y entonces pueda simplemente derivar la pelota hacia arriba. Hay otros países que están de hecho buscando lo mismo y la gran mayoría de esos países, y eso hay que tenerlo absolutamente claro, y yo creo que para advertir de esto hago los vídeos que hago, los directos que hago, y es que los políticos de la Unión Europea en su gran mayoría lo que quieren es que estalle lo que es la guerra total. Por una razón muy simple, las economías, la gran mayoría de las economías de los países que forman parte de la Unión Europea no van a aguantar durante mucho más tiempo. Están ahora mismo aguantando de forma artificial, imprimiendo billetes, creando préstamos de la nada, pagando un préstamo con otro préstamo en aún mayores cantidades. En definitiva, las economías de la gran mayoría de los países de la Unión Europea son una burbuja a todas luces llena de aire. Como lo que pasó con la burbuja inmobiliaria, ¿os acordáis? En el momento en el que explote, la crisis va a llegar muy probablemente hasta la costa de los Estados Unidos y no sé si incluso va a terminar arrasando parte de dicho país también. Lo que es seguro es que va a reventar a la Unión Europea desde dentro. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Básicamente borrón y cuenta nueva. ¿Qué formas de borrón y cuenta nueva conocéis que puedan aplicarse además en términos rápidos y la culpa de lo cual podría ser echada al tejado que fuese? En este caso, como suele ocurrir ya desde hace bastante tiempo, en el tejado de la Federación de Rusia. Pues yo no conozco muchas más vías que no sea precisamente la guerra total. Y están llamando a esa guerra total, eso sí, en el caso de que no resulte, o incluso en el caso de que los preparativos tengan que tomar algo más de tiempo, tienen que mantener, porque fijaos, aquí todo está muy interconectado, tienen que mantener a flote el ya absolutamente tocado y hundido futuro barco ucraniano. Escribe Financial Times, una publicación que yo de hecho todavía no sé cómo deberíamos tomarnos. Bueno, sí sé cómo deberíamos tomarnos a propaganda pura y dura, pero es una propaganda realmente vil y malvada. ¿Por qué Ucrania está ganando la guerra? Y aquí está el objetivo. Rusia no ha logrado su objetivo principal, la destrucción de la nación ucraniana. Este, de hecho, es un tipo de propaganda muy peculiar que por parte de Occidente se utiliza muchísimo, que es inventar un objetivo que nunca existió, porque Rusia comprende a la nación ucraniana como una nación hermana, o casi que parte de la cultura eslava en términos generales. La Rus de Kiev en Rusia no ha desaparecido en ningún lado. Me encuentro ahora en Donbass y aquí Rusia no ha derribado ni un solo monumento, por ejemplo, entre otras cosas, ni ha renombrado ninguna calle que fuera nombrada cuando Ucrania. Es decir, todo permanece intacto
por una razón muy sencilla. Rusia jamás tuvo ningún problema con la nación ucraniana. Fue el ultranacionalismo ucraniano que surgió en base a un sentimiento profundamente antirruso. De modo que el objetivo de Rusia siempre fue proteger a la población civil de los territorios en los que está combatiendo a día de hoy precisamente para hacerlo. Es decir, el objetivo inicial ni fue llegar hasta la ciudad de Kiev y quedarse en la totalidad del territorio ucraniano, ni mucho más, llevar a cabo lo mismo, por ejemplo, que Israel está llevando a cabo en el territorio de la Franja de Gaza ahora mismo, que es un genocidio para destruir a Ucrania sin más. Cosa diferente sucedería si el régimen de Kiev realmente tuviera la suficiente cantidad de hombres y la suficiente cantidad de armamento como para poder de forma real contra el ejército ruso. Ellos sí desearían borrar del mapa a la nación rusa y obviamente lo mismo, por supuesto, desearía la OTAN, muy en particular Estados Unidos. Y aquí es donde llegamos al hecho de que tienen que mantener, esta es la respuesta ucraniana, tienen que mantener a Ucrania a flote como sea y tienen que seguir con este toma y daca, ofrecerle el suficiente armamento como para que a cada ataque ruso le siga su pertinente, pues menos fuerte, pero también ataque en respuesta de Ucrania. Así, por ejemplo, Ucrania hoy mismo ya ha atacado el territorio de la Federación de Rusia. Una de las instalaciones principales, ahora estáis viendo estas imágenes que se han producido hace realmente muy pocas horas, ha dejado por unos momentos, ojo, a la ciudad de Belgorod sin electricidad, lo cual me imagino por su parte también tendrá su correspondiente respuesta de la Federación de Rusia, ha sido dañada y así estáis viendo cómo está la localidad. Me imagino que ya lo habrán arreglado, es porque se ha tocado la planta Luch. Y aquí es donde llegamos a las últimas declaraciones, momento, estas ya os las he enseñado, a las últimas declaraciones de María Zakharova, que yo creo todos deberíamos tener muy presente. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, en sus últimas declaraciones. Kiev planea realizar en Rumanía y Polonia una operación de bandera falsa. Varios medios húngaros han informado sobre los planes de Zelensky de perpetrar subversiones en Rumanía y Polonia para acusar de ello a la Federación de Rusia. De esta forma, las autoridades de Bankavea, que es básicamente el régimen de Kiev, están tramando su versión del incidente Gliwice para generar casus belli para la guerra entre Rusia y la OTAN. A juzgar por la información disponible, el régimen kievita planea 1. Reparar varios drones rusos derribados o interceptados. 2. Dotarlos de submuniciones. 3. Guiar los drones supuestamente rusos operados por técnicos ucranianos a importantes hubs de transporte de la OTAN en Polonia y Rumanía. 4. Simultáneamente instrumentar una campaña de desinformación en Europa con tal de acusar de todo a Moscú. 5. Provocar un conflicto armado entre la Federación de Rusia y la OTAN, con vistas a llevar a vías. De hecho, esta provocación el pasado 16 de septiembre en la base militar de Yavarov, Ucrania Occidental, donde se encuentra el Centro Internacional para la Paz y la Seguridad Internacional de la Academia Nacional Hetman, Piotr Shaidansky, fueron situados los drones rusos Geraim, anteriormente reparados en Leópolis, en la fábrica Lorta. Es decir, pues es la información que está brindando la Federación de Rusia sobre lo que, según ellos, podría realizarse por parte del régimen de Kiev. Según opinan los periodistas húngaros, estas acciones de Zelensky se deben a que las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren una derrota contundente. Muy curioso esto que dice Hungría, ni siquiera Rusia, en términos del artículo que hemos visto hace apenas unos momentos, donde decía que de hecho Rusia está perdiendo la guerra porque no es capaz de destruir a la nación ucraniana. El aplastamiento del ejército se produce ya no a nivel táctico, sino que adquiere carácter estratégico. De confirmarse todo lo expuesto, hemos de reconocer, nunca en la historia moderna Europa ha estado tan cerca del comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Esto es lo que dice la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, María Zakharova. Y os vuelvo a mostrar las declaraciones del embajador ruso en Francia, muy breves,
qué es lo que va a pasar si Occidente derriba aviones rusos que supuestamente van a atravesar su espacio aéreo. Pues lo siguiente, básicamente. S'il y avait un avion russe qui franchissait l'espace aérien de l'OTAN, vous avez entendu Trump, il faudrait l'abattre. Si on abattait un de vos avions, quelle serait la réaction de la Russie? Это будет война. Bah, ça serait la guerre. Это будет война. Ça serait la guerre. А что еще можно? Ya me diréis vosotros qué opináis al respecto de si va a haber guerra o si no va a haber guerra.